Ya estamos grabando. Bueno, entonces lo que habíamos visto era el diseño de una losa maciza no armada en una dirección. Habíamos visto un método para aproximar no tanto momentos negativos como momentos positivos en elementos continuos como podrían ser estas losas macizas, ¿no? Las losas aligeradas. Tenían algunas limitaciones, ¿no? Las más importantes que habíamos identificado era la relación entre las longitudes, ¿no? Y la otra era que, bueno, las cargas tenían que ser distribuidas, ¿no? Y por lo tanto, entonces, ahí no podíamos incluir, no podíamos incluir la fuerza de sismo, ¿no? Y por eso entonces habíamos llegado también a la conclusión de que finalmente este método lo podemos utilizar básicamente para las losas en general, ¿no? Pero y en una dirección, ¿no? Ya sea una losa maciza armada en una dirección o en todo caso una losa aligerada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos elementos en realidad, bueno, no consideramos el sismo, ¿no? En esos elementos. Eh, Consideramos el sismo en realidad ya en vigas, en columnas, en muros, ¿no? Ya, luego habíamos visto la diferencia entre una losa armada en una dirección y otra que está en dos direcciones, ¿no? Porque la pregunta podría surgir dado que una losa maciza, ¿no? Es monolítica, podría ser monolítica con las cuatro vigas que lo rodean, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que en realidad se está transmitiendo carga a esas cuatro apoyos, esas cuatro vigas, ¿no? Porque son monolíticas con la losa. Ya, ¿recuerdan cómo diferenciábamos cuando se tenía un comportamiento en una dirección y cuando teníamos en dos direcciones? ¿Qué dicen? Ya, A entre B mayor que 2, ¿qué significa eso? Sí, ya. ¿Cuál sería entonces el criterio? La relación entre los lados, ¿no? Tiene que ser mayor que 2 para que consideremos un comportamiento en una dirección. Se entiende que pues el lado mayor al lado menor, ¿no? Y entonces la dirección de diseño sería aquella en la que se presenta la menor luz, ¿no? Ya habíamos, bueno, en general hablado de eso, también habíamos comentado que teníamos una cuantía mínima en las losas que era 0.0018 y si queremos hallar pues un área de cero mínimo, entonces lo multiplicamos por B por H y no B por D, B por H, ¿no? B por H. Ya, y también, bueno, habíamos hallado utilizado este predimensionamiento. Bueno, pero en todo caso, este predimensionamiento es algo conservador, ¿no? Porque van a encontrar en otra bibliografía que esto es la luz entre 24 a 28, o sea, ¿no? O sea, ese peralte, ¿no? Ese peralte podría estar, ¿no? Ese peralte sería la luz a 24 y la luz
a 28, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra luz libre entre 24, nuestra luz libre entre 28, tenemos dos límites, y nuestro peralte pues podría estar entre esos límites, ¿no? Así que van a encontrar bibliografía que se refiere a esos límites, ¿ya? Ya, entonces habíamos utilizado este enunciado, ¿no? Para hacer un poco más complejo nuestro problema, y teníamos, perdón, estaba viendo, ya, teníamos esto. Nos pedían determinar el acero requerido, ¿no? Para una losa, en este caso de 3 tramos, sin restricción en sus extremos, y eso nos daba información de qué coeficiente debíamos de utilizar, ¿no? Con luz libre de 3 metros 20, 3,350. Considere una carga viva de 250, pero a eso también le habíamos sumado el acabado 120, ¿sí? El acabado 120 y la tabiquería 150, ¿no? Y con eso estábamos completando en general la carga muerta. Por supuesto, a estos, a estos dos habría que agregarle el peso propio, pero en ese momento no sabíamos pues cuánto era el peralte, ¿no? Porque todavía no predimensionábamos. Bueno, algo también importante había sido mencionar que el diseño lo hacemos para 1 metro de ancho, ¿no? Entonces este acero, bueno, lo estamos repitiendo para el ancho que sea necesario, ¿no? El ancho ya del paño. Ya. Entonces, carga última, ya tenemos carga muerta, tenemos carga viva. Hicimos el análisis estructural, ¿no? Pseudo análisis estructural, aproximamos, bueno, los coeficientes y finalmente aproximamos los momentos. Así que les había pedido que ustedes operen, ¿no? Utilizando estas expresiones que ya conocemos. Y entonces, eh, lo que tendríamos por acá sería ya el área de acero en centímetros cuadrados. Ya, me dictan entonces, por favor. Y también por acá podríamos calcular el área de acero mínimo, ¿no? Que sería el 0,0018 E por H, 20, ¿no? ¿Cuánto sería también esto? Este es 3,6 centímetros cuadrados. Ya, ¿cuánto sería, sí, el acero que le corresponde? Sí, Bruno. Profe, una consulta. Ese 0,63 lo dividiríamos entre B por D, ¿no? Para poder hallar ese AS. Este es un momento, ¿no? Estos son momentos últimos. Todos estos son de MU, ¿no? Es como un problema de la viga, ¿no? Tenemos un momento
tenemos una sección definida. Acá hay un peralte de 17, un ancho de 100. Y entonces, ¿cuál es el acero? ¿No? Por eso era que utilizamos el A igual a S por FY, no esto entre 0.85 F'C por B, ¿no? Y la otra expresión era AS igual a LMU. Y acá era, bueno, phi por FY por D menos A medios. En este No, caso, esas son las... ¿cuánto vale A? Bueno, A también es una incógnita, ¿no? Recuerdan que habíamos, cuando se comienza a iterar, se asume un valor, pero A es una incógnita en realidad. Claro, se tiene que iterar cada uno. O sea, la idea es que ustedes encuentren la forma, una forma en la que ustedes vean que resuelven más rápido, ¿no? Ya sea iterando, resolviendo la ecuación de segundo grado, eso ya está, es decisión de ustedes. Lo que se espera de ustedes es que den una respuesta. ¿Cómo? Bueno, ya les hemos presentado las formas, ¿no? Ya ustedes tendrán que ver cómo se les acomoda mejor, ¿no? Ingeniero, el peralte efectivo es 17. Así es, porque teníamos 20, le restamos 3, 17. Ok, gracias. Ya, entonces, ¿no lo resolvieron? ¿Hay algún valor? ¿Hay alguna respuesta? Ingeniero, iterando me sale que el A es 0,78 y el área de acero es 1, para el momento es 0,63. 1. Ajá, 1, un centímetro cuadrado. Ya. ¿Y el A va a ser el mismo para todos o va a cambiar por momento? Va a cambiar, porque Dependiendo del momento. depende. Así es. Ah, ya, ya. Entonces, ¿ves? Ya, algún otro valor son 28 personas. Ingeniero, para el momento de 1,37, el A me sale, iterando me sale 1,76 y el área de acero 2,24 centímetros cuadrados.
Por ejemplo, esos resultados los estoy obteniendo de un Excel que hice para el diseño de vigas. Estaría bien, ¿no? La Sí, pregunta sería, ¿por qué yo- estaría mal? Porque si sí. está mal, entonces también está para el mal para el caso de las vigas. No, no, sí, sí está bien, sí está bien. Ya, son 28 conectados y solamente veo a su compañero Alonso que está operando. La base sería 100, ¿no? El B. Así es. Allá. Entonces ahí me confundí, ingeniero. Para el momento de 1,42, el área de cero es 2,24. Para acá. Ajá. Y para el Ya, otro de ya. 1,37, O sea, el uno tampoco. para el 1,37 es 2,16. Ajá, el uno tampoco. Es que el B no lo puse como 100. Ya, a ver. Para el de 2.16. 1,37 es 2,16 y para el otro 0,63. Ahí sí es 1, 0,98. ¿Perdón? 0,98 el área de 0 para 0,63. A 0.98. Ujú. Viendo yo. A ver, ahora 0,83. Para 0,83 el área de 0 es 1,30. Ya. Para 1,56 es 2,46. 47 centímetros cuadrados. Luego para 1,64. 2,598, o sea, 2,60, ¿no? Para 1,64 y para Ya. 0,75. Para 0,75 es 1,17, 1,18. Ya. Y el área de Ya. cero mínimo sale 3,6, pero no todos tenemos que colocar el área de cero mínimo. Así es. Entonces, bueno, es que como le comentaba, en realidad este sobre 20 es algo conservador, ¿no? Bueno, en todo caso, la conclusión acá es de que todo este acero está por debajo del mínimo, ¿no? Pero el mínimo sería pues lo que por lo menos deberíamos de ponerle. Así que deberíamos utilizar este 3.6 en todo, ¿no? En todo.
Eh, Ahora, lo que entonces tenemos que hacer es representar ¿no? Esta área de acero en un espaciamiento. Y lo que vamos a hacer, ese que es el espaciamiento, va a ser el área de la varilla entre el área de acero que hemos calculado. No, bueno, en este caso sería 3.6. Sí, así que si utilizáramos varilla de 3 octavos, ¿cuál sería el espaciamiento? ¿Qué dicen? Área de la varilla entre el área de acero, que en este caso sería 3.6. Para 3 octavos es 0,197. 0,20. Ya. A ver si tuviésemos de media. De media sería 1,29, ¿no? Entre 3,6. Es Así es. 0,358, 0,36. Ya. La de 5 octavos creo que es la que cumple para... A ver, ya, veamos, a ver, veamos qué sale. A ver. ¿Qué obtenemos con ese? En 5 octavos sale 0,55. Bueno, podríamos utilizar incluso varillas más pequeñas, ¿no? La de 8 milímetros quizá. Pero este de acá se haría cada vez más pequeño, ¿no? El espaciamiento. Y conforme estamos utilizando varillas más grandes, pues este se hace cada vez más grande. Ya. ¿Cuál de estas utilizarían? ¿Qué dicen? Yo la de 5 octavos. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Ya, pero ¿por qué sería la de 5 octavos? Porque el área de dos varillas de 5 octavos es 3,98 y ya pasó el 3,6, algo así, por eso. Ya, bueno, pero lo que en realidad estamos diseñando acá es algo como esto, ¿no? Si tenemos, ya no refirámonos al metro de ancho, sino pues a una cantidad mayor, ¿no? Ya, porque el ancho es mayor. Entonces, ya, así que, a ver, acerquémonos un poco más. Lo que estamos diseñando son los aceros que vienen en esta dirección, pero hay otros que están, ahorita vamos a ver, hay un acero también que viene así, un acero que viene así. Y pues los que estamos diseñando en realidad son estos, ¿no? Estos de acá. Y eh, estamos decidiendo qué espaciamiento tienen, ¿no?
Bueno, podría ser acá, sí. Ya, ese es el espaciamiento que estamos decidiendo. Evidentemente, estamos expresando esto en un espaciamiento porque no tendría mucho sentido ponerle, allá vamos a tener, no sé, 3 varillas por metro, ¿no? Entonces, que vamos a medir 1 metro y de ahí vamos a ponerle 3 varillas, dos al extremo, uno al medio, y de ahí agarramos otro metro y le ponemos otras 3 varillas. No tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque el ancho no es de 1 metro, sino es mucho más. Entonces, por eso se está expresando en espaciamiento. Así que lo que, lo que tendríamos acá, la representación, sería algo como esto, ¿no? Este. eh, y este de acá sería 3/8, ¿no? A cada 20, ¿no? A cada 20. Ahora, ¿por qué no este de 5/8? Recuerdan que habíamos visto acá que se planteaba un límite para el espaciamiento. El refuerzo no debe estar separado más de 5 veces el espesor de la losa o 50 centímetros. Y justo esto excedería. ¿Por qué no el de media? Bueno, porque en realidad eh, se podría hacer ¿no? Pero eh, yo creo que este es un espaciamiento, bueno, razonable, ¿no? Es un espaciamiento razonable. Eh, También considerando pues que este refuerzo ahora ya está bien, por resistencia no va, ya se cumplió, ¿no? Pero entonces este mínimo tiene una razón de temperatura, ¿no? Así que este espaciamiento máximo es para que, pues, finalmente si ponemos muy separados ya no tenga efecto, pues, la varilla, ¿no? Ya a su alrededor. Pero esto es un espaciamiento razonable. Ya, ahora, en la otra dirección, ¿no? Esta es la dirección principal, ¿no? Así, la dirección principal. Pero en la otra dirección deberíamos de tener un refuerzo que sería el mínimo, ¿no? Así que finalmente también tendríamos para esta varilla 3/8 a cada 20, ¿no? En la otra dirección. Y ese entonces sería el diseño, ¿no? Solamente solamente tendríamos que recordar esto, ¿no? Esa expresión para el cálculo de ese espaciamiento. Ya. A ver, preguntas. ¿Siempre será diseño a compresión? ¿Cómo hacía compresión? Pero eso obedece pues al momento, ¿no? Acá hay un momento negativo, acá hay un momento positivo, ¿no? Este es un esquema, ¿no? Porque habíamos comentado que no necesariamente estas varillas del momento negativo están recorriendo todo, ¿no? Las del momento positivo sí recorren todo, pero estas no. O sea, acá en realidad eh, hubiésemos podido expresar en todo caso, a ver, algo como esto.
Si hemos podido poner esto, entonces, ya, este sería 3/8 a cada 20, ¿sí? Y luego, ¿qué más? 3/8 a cada 20, 3/8 a cada 20, 3/8 a cada 20, 3/8 a cada 20, ¿no? Ya, así, ¿no? Pero hay que hacer algo, un esquema igual para representar este refuerzo principal en realidad se representaría en planta, ¿no? En la planta de encofrados ahí debería estar representado. Pero este refuerzo de temperatura, ¿no? El mínimo, que sería en la otra dirección, se representa en un detalle así de un corte, ¿no? Ya, ¿alguna duda? Sí, Alonso. Ingeniero, o sea, el espaciamiento es lo que define qué varilla utilizamos. No. ¿Qué varilla utilizamos? Define el espaciamiento, ¿Qué varilla ¿no? utilizamos define el espaciamiento? Claro, y después hay que decidir, bueno, qué espaciamiento deseamos usar. Si nuestra área de acero es 3.6, ¿cuántas varillas de 3/8 colocamos? Es que ya no nos estamos preguntando cuántas varillas, sino estamos diciendo que hay varillas de 3/8 cada 20, ¿no? Ah, ya, ya. Y eso ¿Sí? cumple el 3.6, ¿no? Porque ya lo estamos dividiendo Claro, entre... claro. Ah, Sí, porque, o sea, básicamente esta expresión de acá es algo así, ¿no? Ah, si en un metro yo tengo, ¿no? Mi área de acero, ¿ya? Entonces, ¿para qué espaciamiento yo tendría mi área de varilla? ¿No? Es una regla de tres simples, no solamente que no se ve este uno porque está referido pues a un metro, ¿no? Entonces, si para un metro, ¿no? Yo tengo mi área de acero, todo esto, entonces, ¿qué espaciamiento tendré solamente para el área de la varilla, ¿no? Y entonces acá es, llegamos a esa expresión, ¿no? Sobre AS, ¿no? Esa es la lógica de esa expresión. ok, ingeniero, gracias. Entendí. Ya, ¿alguna otra duda? Ya, ve. ¿Cuántas varillas se pondría en la losa? Bueno, si su intención es metrar, entonces tiene que contar, ¿no? ¿Cuál es el ancho? Y entonces saber cuántas entran considerando un espaciamiento de 20. Pero nuestro diseño es 3/8 a cada 20, ¿no? Así que tienen que poner simplemente una varilla cada 20 centímetros. Sí, esta es la forma de expresar el diseño en esos elementos en los que el ancho pues es importante, porque incluso en las zapatas también vamos a utilizar esto, aunque ahí podríamos utilizar las dos, ¿no? En las zapatas, por ejemplo, se pondría, no sé, algo como ya 7 varillas de 3/8 y a cada 20, por ejemplo, ¿no? O sea que se indican los dos. Está bien, tienes que ponerle 7 en ese ancho y tienes que ponerla a cada 20. Pero como por ahí puede haber, eh, puede ser que uno de los espaciamientos sea menor a 20, pero lo importante es que acomodes 7 varillas. Bueno, ahí se puede hacer eso porque tenemos pues espesores o anchos, no sé, de 1,50 m, 2 metros, 2,50 m, ¿no? Pero acá pues en las losas va a ser más importante, ¿no? Y no tiene mucho sentido poner la cantidad.
sino es importante respetar ese espaciamiento. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Ya. Ya, bueno, este de acá es básicamente lo que es muy parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Una losa de 3 tramos con luz libre de 4, restricción en sus extremos. Bueno, lo único que cambiaría es que esto está restringido, entonces, pues ya no utilizamos este 1/24, 1/11, ¿no? Sino los otros coeficientes que correspondían ahí al extremo solidario, ¿no? Eso es en realidad lo único que cambiaría en este problema. Ya. Bueno, entonces, yo creo que antes, mejor que repetir este procedimiento, vayamos a ver algo sobre las losas aligeradas, ¿ya? Que no está puesto dentro de esta presentación. Ya para eso, voy a ver si por acá tengo un detalle y utilizamos ese detalle. Ah, ya, pero creo que mejor copiamos esto y lo expandimos para que nos sirva, ¿no? Entonces no va a ser de 20, pero el aligerado, sí vamos a utilizar un aligerado típico. Solamente que vamos a repetir esto más veces porque para darnos cuenta, 20, 20, aunque sí se entiende, ¿no? Eh, ya, a lo mejor pongamos así, ya. A una altura de ladrillo, ¿no? Y por acá sería ya peralte, ¿no? Ahora sí, ya. Ahora sí, entonces, oh, no me logré. Ya, entonces, lo importante acá es recordar, ¿no? Que el aligerado típico eh, implica, ¿no? Tener estos 5 centímetros en la parte superior, implica tener estos 10 centímetros, ¿no? De ancho en el alma
implica tener estos 30 centímetros, ¿no? Que es el ladrillo, y así repetir, ¿no? Repetir en el ancho que sea necesario, ¿no? Eh, a ver, entonces, diseño de losas aligeradas. Ya. La altura dependerá, ¿no? Esta altura también depende de un predimensionamiento, pero finalmente tenemos que proponer una altura que sea consistente con las alturas de los ladrillos que se encuentran pues, en el mercado, ¿no? Así no podemos proponernos 27 de peralte, 23 de peralte, ¿no? Porque eh, si respetamos de que esto sigue siendo 5 centímetros, entonces no encontraríamos una altura de ese ladrillo, ¿ya? Bueno, entonces, eh, podríamos mencionar, ¿no? Podríamos mencionar por acá, bajemos esto, que esto está dado para sobrecargas menores de 400 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Eh, para no tener problemas con la flecha, ¿no? En general, ¿no? En general. Si tenemos ya quizás sobrecargas mayores de 400, quizás sea mejor utilizar eh, una losa maciza. ¿Ya? Entonces luego, por acá podríamos poner el predimensionamiento, que, bueno, está referido al peralte, ¿no? Y tendríamos, por ejemplo, una luz libre entre 20 a una luz libre entre 23. Ya tenemos que proponer peraltes coherentes. Entonces, por ejemplo, podríamos tener de 0,17, de 0,20, ¿no? De 0,25, de 0,30, ¿no? En general podríamos tener esos, ¿no? Esos peraltes. Ahora, podríamos, para hallar el peso propio para las losas macizas no había ningún inconveniente, ¿no? Simplemente era el, la densidad, ¿no? Del concreto armado y lo multiplicábamos por el espesor y ya teníamos un peso, ¿no? Un peso por metro cuadrado. Pero en este caso eh, pues no es tan fácil, ¿no? Tendremos que hacer un poco más de cálculo, así que nuestra intención es hallar ese peso propio por metro cuadrado. Y, por ejemplo, consideremos para una losa de 20, de 20 centímetros, ¿ya? Eh, tendremos que, bueno, que reconocer, ¿no? A ver, yo les pregunto, en un metro de ancho, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer para evaluar este peso propio es tomar en planta, ¿no? Un metro por un metro, ¿no? Un metro por un metro. Eso quiere decir que acá vamos a considerar un metro, ¿no? Un metro. Y yo les pregunto, ¿cuántas viguetas entrarían en un metro? Mm, creo que es este, ¿no? Ya, a ver.
viguetas. ¿Cuántas viguetas podríamos considerar que tenemos en 1 metro de ancho? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, si vemos de eje a eje, acá hay 40, ¿no? Y si aislamos también, por ejemplo, si partimos acá por la mitad, ¿no? Y por acá también por la mitad, para tener solamente una vigueta, ¿qué cosa tendríamos? Tendríamos que esto es 0, 0,40, ¿no? Entonces, ¿cuántas viguetas deberíamos de tener? Deberíamos de tener 2,5, ¿no? 2,5. Y eso vamos a utilizarlo acá en este cálculo. Entonces, mencionemos, ¿no? Que en 1 metro, a ver, queremos solamente una vigueta. Entonces tenemos que tomar acá la mitad, ¿no? Para aislar solamente una vigueta. Entonces, en 1 metro de ancho entran 2,5 viguetas. Ya mencionemos eso. Entonces, para el peso, lo que vamos a tener acá es la losa, ¿no? O sea, esos 5 centímetros de losa, que serían 2.400 por 0,05. Eh, bueno, por 0,05, ¿no? Y ya tenemos entonces kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Es esta parte de arriba, en 1 metro de ancho, o sea, en 1 metro por 1 metro. Luego, ¿qué más podemos tener? La nervadura, que sería simplemente la parte de acá abajo, ¿no? Entonces ahí tendríamos los 2.400, ¿no? 10, 10 de ancho, 15 de altura y 2,5, pues 2,5 veces, ¿no? Y eso tendríamos en todo caso que multiplicarlo por 1 metro de largo, ¿no? Por 1 metro de largo, ¿no? Ya por 1 metro de largo y entonces tenemos los kilos, pero que esos también están en 1 metro cuadrado, ¿no? En 1 metro cuadrado. Ah, faltaba todavía uno más. Ladrillo. Acá podemos considerar 800 kilos por metro cúbico. Tendríamos 0,75, que sería la cantidad de ladrillos en 1 metro de ancho, ¿no? Eh, por el volumen que ocupan, pues, ¿no? Y acá también sería por 1. Eh, ¿cuántos serían estas cantidades? Sería por acá, ya 120, abajo, 90, ya.
Acá 90. A los dos 90. Ya. Entonces, el total, ¿no? Sería igual a 300 kilos por metro cuadrado, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice eso? De que el peso propio, ¿no? De esta losa aligerada de 20 de peralte es 300 kilos por metro cuadrado. Eh, Así que recordemos esto, ¿no? Porque cada vez, pues, no vamos a estar, pues, calculando, ¿no? Sino la idea es partir desde acá, de esos 300. Ahora, pero también, si nos referimos eh, a la norma de cargas, ¿no? A la norma de cargas del 0,20, por acá encontramos el anexo 1, pesos unitarios para diferentes tipos de materiales, ¿ya? Y por acá encontramos al final el peso, ¿no? Para losas aligeradas armadas en una sola dirección de concreto armado con vigueta de 10 de ancho y 40 entre ejes. Entonces, si tenemos para todas ellas, ¿no? El espesor de la losa superior es 5 centímetros, y entonces el espesor del aligerado podríamos ir variándolo 17, 20, 25, 30, y así también va a ir cambiando el peso propio, ¿no? Por ejemplo, para la de 17 es 280, para la de 20 300, que es lo que hemos calculado, para la de 25 es 350, para la de 30 es 420. Entonces, en todo caso, no vamos a estar calculando eso, sino ya tendríamos que referirnos directamente a estos valores y saber entonces el peso propio de esas losas aligeradas. ¿Ya? ¿Ya alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? Ya, entonces, bueno, esta es una forma de demostrar este valor, pero finalmente lo que vamos a utilizar Profesor, es ¿me escucha? directamente ya el resultado. Sí, El 2.5 no entiendo muy bien cómo lo sacó. O sea, ¿cómo? si el ancho es 40 centímetros de la vigueta, entonces entran 2,5, ¿no? En un metro de ancho. El ancho de la vigueta es 40, ¿no? Ya, y el ancho total de mi esto, ¿cuánto sería? ¿Cuál es esto? O sea, ¿dónde voy a colocar mis viguetas? O sea, ¿dónde saca el 0.9? O 0. Porque 2.5 por 0.4 sería un metro. O sea, ¿de dónde saca el metro para la vigueta? No, pues es que estamos calculando el peso por metro cuadrado, o sea, un metro por un metro, Vaya de un metro. claro, Y luego sí, en por losa, metro ¿por qué cuadrado, multiplica? Y luego en losa, ¿por qué multiplica 2400 por 0.05? porque obtenemos el peso por metro cuadrado. Esto está en kilogramos por metro cuadrado. ¿El 2400 es el FI? No. No, ¿Qué? es el peso específico del concreto armado. Ah, ok, ok. ¿Y Sí, 0.05 qué sería? el espesor de esta losa de arriba. ¿Y de armadura qué sería? La nervadura sería lo que le resta, ¿no? O sea, esta parte hacia abajo. O sea, el vacío, se podría decir, que hay. No, vacío. O sea, todo esto es concreto. A ver, lo dibujo. Claro, o sea, la parte que estaría en concreto y no en ladrillo. Claro, esto de acá, ¿no? Esta. Esa de ahí sería. Lo que hemos puesto ahí como nervadura, ¿no? Ya, profe. Gracias.
Ya. Ingeniero, una consulta. El 2.5 y el 1 son adimensionales, ¿no? ¿Cuál, En nervadura, cuál uno? en nervadura, ¿Estos? ajá, esos. No tienen, No, esto es 2.400 kilos por metro sobre metro cúbico por 0.10 metros por 0.15 metros por 2.5. Sí, pues ese no tiene unidad porque es cantidad, ¿no? ujú. Que sería viguetas por metro cuadrado, en todo caso serían sus unidades. Y esto es por un metro. Entonces ahí quedarían 90 kilogramos nomás, lo que es 2.400 sobre metro cúbico y ya estamos multiplicando 3 veces metros, ¿no? Claro, pero esta cantidad que estamos hallando está distribuida ¿en qué área? En un metro cuadrado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces finalmente es 90 kilos por metro cuadrado. Ok, gracias, ingeniero. Mm, ya. Entonces, modifiquemos un poco este dibujo para entender. A ver, lo cerré. No, acá está. Ya, ahora sí, entonces olvidémonos de esto. Eh, olvidémonos de, olvidémonos de esto. Modifiquemos. Entonces, lo que yo me refería en la mitad era acá para aislar una vigueta, ¿no? Que es ahora lo que vamos a hacer porque nosotros diseñamos solamente el elemento vigueta. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, viejo, ya, ya. Entonces ahora solamente nos toca ver la vigueta de manera aislada, ¿ya? Ya, eso sería, eh, ya esto tampoco no nos interesa. Lo que sí nos interesa representar por acá arriba es eh, este ancho, ¿no? 40, y ese es típico también, ¿no? Es típico. Eh, ya, entonces vamos a tomar y hacer mejor tres dibujos para diferenciarlos, diferenciar tres casos. Ya. Sabemos que esas son las medidas ya típicas de la vigueta, ¿no? Quizá ahí sí ya podemos ver si, pues, si esto es 40 en un metro, entonces tendremos 2.5, ¿no? Porque una tiene acá un ancho de 40. Ya, entonces dibujemos otra más y con eso ya regresamos a lo que estamos haciendo. Ya, a ver. Ya ahorita nos damos cuenta por qué hemos puesto 3. En las losas macizas, ¿no? En las losas macizas, hemos visto que como que es en realidad no hacemos ninguna diferencia en la sección si es que se trata, ¿no? De un momento positivo o de un momento negativo. Pero en la losa aligerada sí tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Porque yo les pregunto, a ver, si es que este de acá, ¿no? Si este de acá es para un momento negativo, ¿ya? Entonces, pongamos, acá es un momento negativo y este de acá va a ser entonces un momento positivo. ¿En qué creen que
haya diferencia, ¿no? Entre esto, someter a esta misma sección transversal a un momento negativo y a un momento positivo. ¿Qué dicen? El momento negativo se da en la parte superior y el positivo en la inferior. Ya. Entonces hay una diferencia, pero hay que señalar dónde está la compresión. ¿Ya? Hay que señalar dónde está la compresión. Entonces, por ejemplo, la compresión estaría dado, en este caso, del momento negativo por acá, ¿no? A ver, vamos a ver si alcanza. Alcanzará. Si alcanza. Ya, ahí está la compresión, ¿no? Lo que significa que hay un refuerzo principal acá, ¿no? En la parte superior, acá la compresión es en la parte inferior. ¿Sí? ¿Coincidimos en esto? ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿No? Ya. Entonces, si estamos frente a un momento positivo, entonces vamos a tener algo como esto, ¿no? Lo que significa que esta zona de acá arriba va a ser la que va a estar en compresión. Y por lo tanto, entonces hay un refuerzo principal por acá, ¿no? Ya. Entonces yo les pregunto, si les pregunto, quizá deberíamos de generalizar eh, a ver, vamos a ponerla acá, de que esta dimensión también se conoce como BW. Perdón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era el ancho referido al web, ¿no? O sea, al alma. Y este de acá es simplemente B, ¿ya? Para diferenciarlo. Y por supuesto, todo esto era H y el peralte efectivo no será D, ¿no? Igual que en los otros casos. Ya, entonces, eh, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuánto será la resultante en compresión del concreto en este caso? ¿Alguna idea? La resultante en compresión del concreto. Ya, AS por FY, bueno, sí, porque ya, si hay equilibrio es lo mismo, pero en realidad me refería a utilizando el A, ¿no? Este se entiende que es el A, pues, ¿no? Porque eso era lo que definía propiamente lo que estaba en compresión, ¿no? Este sería el A. Y en este caso, este de acá es el A. Ya, a ver, entonces, por acá ponen una respuesta ya. Concreto en compresión, resultante del concreto en 0.85 F'C, B por A, no pongámoslo así. Ya,
¿Están de acuerdo con esa expresión? O sea, es este B por el A. BB doble. Entonces, para acá la resultante de la compresión del concreto será 0.85 F'C por B por A. Ahí sí, ¿no? Ya, y esa es básicamente la gran diferencia en el proceso del diseño de de las losas aligeradas. O sea, esto de acá, ¿sí? Diseñar la vigueta para un momento negativo es equivalente a tener una sección rectangular de ¿qué ancho? De 10. Y diseñar una vigueta para un momento positivo, ¿ya? Es equivalente a diseñar una sección rectangular, ¿sí? Una sección rectangular, pero con ancho igual a 40. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es básicamente la gran diferencia. Ya. Entonces, cuando tengamos un momento negativo, el ancho, ¿no?, que vamos a utilizar es de 10. Y cuando tengamos un momento positivo, el ancho que vamos a utilizar es de 40. Ya, esa es la gran diferencia en el proceso de diseño. Ahora, el área de acero mínimo va a ser igual que las vigas, solamente que para calcular el refuerzo mínimo nos referiremos al alma, al alma. Eso quiere decir que recuerdan que había una expresión que era 14 sobre Fy por B por D, entonces sería en este caso 10 por el peralte efectivo, ¿no? 10 por el peralte efectivo, ¿no? Ya. Y en la otra dirección, porque acá se ve que hay un refuerzo de temperatura, ¿cómo podríamos calcular ese refuerzo de temperatura? Pues sería como lo hemos hecho para las losas macizas, ¿no? El 0.0018 por B por H. Solamente que el H, si nosotros estamos hallando solamente para estos 5 centímetros, pues entonces será 5 centímetros, ¿no? Ya, entonces lo que podemos hacer es tomar este mismo ejemplo, ¿no? Tomar este mismo ejemplo y lo que hacemos en lugar de darle solución a esto con una losa, o quizá conviene a subirle un poco a estas luces, ¿no? Pero tomemos esta misma estructura, ¿ya? Eso significa, perdón, que podemos tomar esto, ¿ya? Y, a ver,
Ya, entonces cambiemos estas luces ya para hacerlo un poco más interesante. 450, por ejemplo. 450, por acá 420. Ya, y por acá pongamos que sea 4. Pues, 4. ¿Ya? Entonces, o en todo caso podemos, a ver, determinar el acero requerido, ¿no? Para la losa aligerada, ¿no? Eh, Considere una sobrecarga igual a 250 kilos por metro cuadrado. Eh, Luego F'C igual a 210 kilogramos centímetros cuadrados y Fy igual 4200 kilogramos centímetros cuadrados. Oh, ya, entonces así acomodamos nuestro problema y ya nos olvidamos de esto. ¿Sí? Y aparte de la sobrecarga, ya tenemos acá el acabado y la tabiquería. Y entonces este va a ser 1.18, ¿no? Ya. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen? Para darle un poquito más de sentido, podríamos poner que la losa se apoya en muros de albañilería. ¿Ya? Para tener en cuenta esto de ver qué coeficiente le ponemos, ¿no? Ahí en los extremos. Ya, ¿qué dicen? ¿Cómo comenzamos este problema? ¿Qué tendríamos que hacer? Hallar la longitud y los coeficientes. Y el momento último, pero bueno, Ya, pero para llegar al momento último, ¿qué necesitamos? Está bien las luces, tenemos que predimensionar, ¿no? Primero saber qué peralte eh, le vamos a poner a esta losa. Entonces, lo que estamos viendo acá corresponde solamente a una vigueta, porque el diseño se hace solamente considerando una vigueta, ¿ya? A ver, entonces veamos el predimensionamiento, ¿no? El predimensionamiento, ¿ya? Entonces tenemos que nuestro peralte lo habíamos considerado entre una luz libre, en realidad habíamos tomado como que un rango, ¿no? Que era entre 20 y entre 23. ¿Ya? Eso significa que vamos a utilizar los 450 entre 20 y el otro límite 450 entre 23. ¿Ya? ¿Podrían dictarme entonces esos límites? 450 entre 20 es 22.5 y, y entre 23 es 19.57. Ya. Eso significa, ¿no? Eso significa que nuestro peralte entonces podría ser 0.20, ¿no? O 20 centímetros le ponemos ya, 20 centímetros. ¿Sí? Porque esos 20 centímetros están entre esos rangos. ¿Ya? Ahora, para la losa aligerada, yo les mencioné de que eso era algo conservador, porque no tendría lógica, o sea, que para una luz mayor, entonces tengo el mismo peralte de losa aligerada, no puede ser.
¿no? Si se entiende que la losa maciza, pues deberíamos de bajar el peralte para la misma, eh, al comparar las mismas luces, ¿no? Incluso la otra es menor, por eso ese 20 en realidad es algo conservador. Y en otras referencias quizá en lugar de 20 y 23 para, como se tiene acá para la losa aligerada, encuentren 24 y 28 para la losa maciza. ¿Ya? A ver, entonces, mi peralte efectivo va a seguir siendo menos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque el recubrimiento va a seguir siendo el mismo, porque no tengo estribos, ¿no? Entonces, bueno, ya predimensioné. Ahora deberíamos de metrar las cargas. Metrado de cargas. Para esto, losa aligerada, ¿no? O sea, peso propio. ¿Cómo hallamos el peso propio? Eh, necesitamos ya una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida. ¿Qué dicen? Necesitamos una carga distribuida. ¿Ya qué peso propio tiene esta losa por metro cuadrado? ¿Qué dicen? Lo acabamos de ver hace un momento. 100 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya por cuánto creen que debemos de multiplicar esto? Nuestra intención es tener kilogramos por metro, no una carga distribuida lineal. Por el espesor, ¿por qué por el espesor? O sea, por los 20 centímetros. Ya son 28, 28, a ver, sí, 28 participantes. ¿Alguien más tiene una opinión? Ya, no hay opiniones porque simplemente no tenemos idea de qué cosa estamos haciendo. O no se entiende la pregunta. Profe, Sí, buenos días. Esos 300 kilogramos por metro cuadrado vienen del cuadrito que usted nos mostró hace también, ¿verdad? sí, así es, y que también hemos demostrado, ¿no? Sí, no sé si usted, para tener una referencia, podría poner ese cuadrito debajo de ahí. Allá, Claro. lo adjuntamos a la solución. No, así es. Ya, está bien. Yo ya les había comentado de la norma de cargas. Ya ahí la ponemos.
Éxodo 01, norma 020 de cargas. Ya, entonces, volviendo a la pregunta, lo que necesitamos es una carga distribuida, no una carga distribuida, sí. Ya, entonces, ¿qué deberíamos de hacer con esta cantidad para tener esa carga distribuida? ¿Alguna idea? Ya, por el ancho, ¿cuál sería entonces ese ancho? ¿1 metro? ¿1 metro? Ya, entonces hay que regresar acá. Hay que regresar acá. Nosotros estamos diseñando una vigueta. Una vigueta. Entonces, ¿cuánto sería el ancho que deberíamos de considerar? Pues 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros. En este caso ya no tenemos 1 metro. Eso era para la losa maciza. Si estamos diseñando una vigueta, entonces tenemos 40 acá de ancho. Entonces acá deberíamos de completarlo por 0.4 metros. Y de esa manera, entonces tenemos nuestra carga ya lineal distribuida. ¿Cuánto sería eso? 120, ¿no? Y pongámoslo en toneladas porque finalmente tenemos el momento en toneladas. Metro. Ya, eso era solamente uno. Ahora el acabado. Para el acabado, ¿qué dicen? Eh, bueno, acá tenemos el acabado que es 120, ¿no? 120 kilogramos por metro cuadrado y sería algo idéntico, ¿no? Que corresponde por 0.40 y esto sería 0. Sí, ¿no? Toneladas metro, ¿correcto? Sería, entonces serían los 150 por 0.4 y ¿cuánto sería eso? 0.06, ¿no? 0.06, ya. Entonces podríamos poner acá ya nuestra carga muerta. ¿Cuánto sería? Acumulemos. A ver, a mí me sale 0.228. Solamente la carga muerta. Ya. Por acá pongamos entonces sobrecarga. Sobrecarga también ya es kilogramos por metro cuadrado, así que serían simplemente los 250 por los 0.40, ¿no? Y esto sería 100, lo que sería 0.10, ¿no? 0 toneladas metro. Ya. Ya, no entiendo la pregunta, ¿cómo así no está techado? ¿Qué cosa? Entonces la carga viva sería 0.10. Ya, tendríamos eso. Entonces yo les pregunto cuánto es ya la carga última, ¿no? ¿Cuánto sería esa carga última? Con la combinación, ¿no? 1.4, 1.7.
si estuviera techado, consideraríamos la losa que se encuentra arriba, pero esta es nuestra losa. Si puedes abrir tu micrófono, creo que ganaríamos tiempo, ¿sí? Profe, o sea, ahí Ya, está considerando arriba también que va a poner tabiquería, ¿sí o no? O sea, está la tabiquería, pero ¿qué pasa si yo tengo otro piso de más? O sea, que el otro piso, el de arriba, tendría también otra losa, ¿sí o no? así es. Por eso, entonces, en mi metrado de cargas también consideraría la losa que se encuentra hacia arriba. A ver, imaginemos que este es un pórtico, un pórtico. Este es el nivel de las losas. La losa se está apoyando. ¿Qué cosa llega a la losa? Pues llegarán estas cargas de acabado, de tabiquería, la sobrecarga, ¿no? Así. Esta losa se está apoyando, por ejemplo, en esta viga. O sea, la losa está perpendicular a la pantalla, ¿no? Eh, la losa está llevando todas esas cargas hacia las vigas. Ya, ¿cómo es que la losa de arriba le afectaría a la losa de abajo? Mm, no, no le afecta, ¿no? Porque finalmente las losas están apoyándose en elementos verticales, ya sea un muro de albañilería, o elementos horizontales como vigas, ¿no? Pero la losa no tiene que ver con esta losa de acá, no tiene que ver con esta losa, ¿sí? Ya, ¿cuánto sería esa carga última? Ya, 0.489 toneladas metro, ¿no? A ver, W, U, Profe, sí, una pregunta. En el ejercicio anterior que estuvo resolviendo, ¿era una losa maciza? así es. Ah, ok, gracias. Ya, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, el análisis estructural, por decirlo de alguna forma, que en realidad lo estamos haciendo con el método de los coeficientes, ¿no? Análisis estructural, ya. Pero para hacer esto un poco más rápido, ¿no? Eh, podríamos, a ver, vamos a abrir nuevamente ese ejercicio que creo que este era 1.6. Ya. ¿Cambiarán, cambiarán los coeficientes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Cambiarán los coeficientes con respecto al caso anterior? ¿Qué dicen? No van a cambiar, ¿no? Porque tenemos en realidad la misma condición ahí de los apoyos. Así que podríamos tomar simplemente, podríamos tomar todo esto y ahí repetirlo. Y por supuesto las luces sí van a cambiar, ¿no? Uy, ya, bueno, esto está más ancho. Ya, así que las luces sí pues difieren. Así que eso sí vamos a cambiarlo. Ya, eso sí lo cambiamos. Ya, entonces, acá abajo estamos,
habíamos mencionado que la luz es pues la misma que les corresponde a esto, ¿no? Así que esto mismo, ¿no? Esto mismo deberíamos de tenerlo acá, ¿no? 450, 420 y de ahí 4 metros, ¿ya? Acá, ¿cuánto sería? Sería la misma luz ahí que está adyacente, ¿no? Que serían los 4 metros 50, ¿ya? Bueno, acá al otro extremo, esa misma luz sería 4 metros, ¿ya? ¿Cuánto sería la luz que utilizaríamos acá? 4.2. La semisuma, ¿no? De las adyacentes. Cuatro diez entonces ahí, ¿no? Eso es en realidad ya lo que tenemos. Ya. Entonces, lo que ahora les pido es que calculemos los momentos, ¿no? Los momentos. Porque ya podríamos calcular todos esos momentos. O sea, acá vamos a tener diagrama de momentos flectores, toneladas, metro, que se refiere al momento último. ¿No? Se refiere al momento último, ya. Ya. Entonces, eh, calculemos si ese momento. Somos 28. Ya. Voy a dejar de. Hagan un screen de esta. Un print screen. Porque voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento. Ya. Y necesitamos estos momentos flectores. Ya. Voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento. A ver, entonces. ¿Me dará o no me dará? Ah, ya no. Acuña, ¿está presente? Agreda, Aldunate, Aquije, Ayala, Chávez, ya, Chávez, Agreda presente. O Agreda. Delgado, Flores, Galarza, ya, Gómez, ya, Grande. A ver, mejor separo esto en dos. Ya.
ya Grande presente. Hermosilla, ya Hernández, Hostia, Huamancayo, Huarcaya, Infante, ya Javier, ya Lipa, López, ya López, Mejía, ya Menéndez, Mesa, ya Montes, Moreno, ya Morón, Presente. ya Oré, Ortega, ya Pacheco, Presente, profe. ya Palomino Rea, ya Palomino Chamochumbi, Paredes, Quispe Mostajo, Presente, profe. ya Quispe Mamani, Ramírez Chávez, Ramírez Covarrubias, Ramusgo, Sáenz, Salvador, Sayas, Cifuentes, Takuri, ya Cifuentes, Takuri, Tito, ya Tito, Troncos, ya Vargas, Vega, ya. A ver, ¿quién más me dijo? Acuña, ¿no? Acuña, ya, Acuña, ya, Vargas, ya, Acuña presente, ya. Ya está. Bueno, vamos a tener que de ahora en adelante dedicarle tiempo a la lista. Ya, regresamos entonces. A ver. Ya terminemos este ejercicio. Ya, ¿algún resultado? Profe, tenía una pregunta, disculpe. ¿Perdón? Tenía una pregunta. Adelante. Para el espesor de la losa aligerada, eh, el resultado siempre tengo que aproximarlo a uno de los que aparece en el cuadro, ¿verdad? Sí. O sea, no, claro, o sea, uno de estos tiene que ser, ¿no? Por el ladrillo, pues, ¿no? Claro. Ajá. Nada, eso era una pregunta. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Me parece que es muy evidente, ¿no? Eh, la losa maciza, pues, está toda llena. Uy, lo borramos acá. Ah, acá, creo que esto usamos.
En la losa maciza, pues todo es de concreto. Todo es de concreto. No, no sé si por acá va a haber algún detalle. No, bueno. No, porque no. O sea, la losa maciza todo es concreto, ¿no? Todo es concreto. No hay ladrillo, ¿ya? Por eso cuando hicimos el detalle, creo que acá lo dibujamos así, ¿no? Este sería un corte transversal, ¿no? Todo es concreto, no hay ladrillo. Profe, pero en la losa maciza ya no se determina el peso de la tabiquería, nada de eso, ¿verdad? Solamente la del peso propio. A ver, yo no sé si en realidad han estado en la clase o no, pero acá estamos usando los acabados de la tabiquería. ¿Por qué no habríamos de Ah, sí, usarlo, sí, no? disculpe, profe, disculpe. ¿No? Ya. ¿Algún valor, algún resultado para estos? ¿Sí? A ver, los negativos, 0,413, a ver, ya, gracias, a ver, 0,413, 0,925, 326. 0,44, supongo, porque si bien es cierto que este coeficiente es mayor, pero tiene una luz de 4,2, ¿sí? ¿No? A ver, eso hay que revisarlo. Ya, es entonces, ¿no? Ya, ya, gracias. Entonces, ¿qué corresponde? Ahora corresponde allá las áreas de acero, ¿no? Las áreas de acero. Para cada uno de esos momentos, ¿no? Áreas de acero en centímetro cuadrado. Y el refuerzo mínimo, ¿no? El refuerzo mínimo entonces sería 14 entre 4200 B por D, ¿no? B por D, porque era 14 sobre FY, y habíamos visto que esa era la expresión que gobernaba cuando teníamos resistencia pues de 210, 280, ¿no? Entonces era 14 sobre 4200 por P por D, que sería por 10, y por D, que sería 17. ¿Cuánto también sale eso? A ver, 0,57 centímetros cuadrados. Eso significa que el mínimo en realidad corresponde, ¿no? A tener, ¿no? A tener una varilla de 3 octavos, ¿no? Ese sería nuestro mínimo, ¿no? Ya necesitamos todos estos resultados, todos estos.
Ya, bueno, entonces podrían calcularlo, sí, podrían calcularlo. Básicamente este problema está resuelto porque una vez que hayan las áreas de acero, tendrán que compararlo contra este mínimo, ¿no? Que ya sería el 0,71, que es una variedad de 3 octavos. Si es que eh, pues es menor, entonces ahí le correspondería como mínimo una variedad de 3 octavos. Y si es que no, pues serían, no sé, quizá dos variedades de 3 octavos o una variedad de media. Y tendríamos que ver, dependiendo de lo que nos sale en estos tres, si es que le pasamos una de media o si es que le pasamos una de 3 octavos y ahí donde necesite más, pues le agregamos, ¿no? Le agregamos. Ya, antes de que sea más tarde, ¿qué dudas tenían respecto del avance? ¿Alguien tenía una duda? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Este, la entrega del avance dice que debemos hacer primero, segundo y tercer nivel. Yo tengo 5 pisos. ¿Debería ser solo los 3 pisos o los 5? La pregunta es, ¿cuáles serían diferentes y por qué? ¿No? En el segundo piso estos valores van a cambiar, en el tercero van a cambiar, en la azotea sí, pues de todas maneras, ¿no? Porque en la azotea quizá tengamos este acabado, no, pero no tengamos la tabiquería, porque no hay ninguna, no tiene sentido poner ahí la tabiquería porque es una azotea, ¿no? Y la sobrecarga en la azotea quizá solamente sería 100, ¿no? Pero en los demás pisos inferiores, ¿van a ser diferentes? Ya. Otra duda que tengo también es, acá dice que es el predimensionamiento de las losas, las vigas y las columnas. ¿También debemos hacer de las columnas? En Porque, ese o sea, primer no he visto avance todavía están las las columnas. columnas. Sí, Mm, dice el predimensionamiento de columnas. bueno, yo diría que en todo caso lo que pasa es que todo ese enunciado, ¿no? Todos los enunciados o todo ese trabajo reconoce dos cosas, que no podemos cubrir todo durante la clase, ¿ya? Eso es lo primero que reconoce. Y lo segundo es que eso no es una limitación, porque ustedes tienen la capacidad de buscar, ¿no? La bibliografía que también se menciona ahí en el trabajo, ¿no? En todo caso, yo les diría eh, que predimensionen, ¿no? A ver qué cosa obtienen. Y luego ya reforzaremos, ¿no? Reforzaremos cuando lleguemos, ¿no? A esa parte de columnas y compararemos con lo que ustedes han obtenido, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer el diseño de flexión también de las columnas, No, porque no se, bueno, en cuestión de diseño se pide básicamente las losas. las losas y las vigas, O o sea, solo se las pide losas. el diseño o predimensionamiento. A ver, de piso típico, ¿no? Claro, típico, porque la pregunta es, o sea, ¿por qué habrían de ser diferentes, ¿no? Bueno, pero esto, acá dice diseño del diafragma rígido, ¿no? Que está, son las losas, ¿no? O sea, losas. Diseño es solamente de losas. En el esto del envío dice que también debemos de entregar planos de arquitectura, planos de estructura y planos de instalaciones. ¿Qué planos, o sea, a qué se refiere con Ah, ya, arquitectura bueno, y creo que ahí se ha filtrado. Lo que pasa es que antes no se daba una,
una estructuración, sino que en realidad ustedes proponían una arquitectura, ¿no? Pero bueno, eso no aplica en realidad, ¿no? O sea, lo que se espera es, por supuesto, que ustedes definan estas longitudes, ¿no? Y que lo expresen también, pues, en un plano, ¿no? Para poder revisarlo. Y también se espera que representen en planta el, eh, el acero, ¿no? Que ustedes han obtenido, ¿no? Eso sí tiene que estar dibujado. Les pediría ahí que comparen con algún otro proyecto, ¿no? O, bueno, acá yo tengo abierto este, por ejemplo. Estoy compartiendo mi pantalla, creo que no. Sí, ¿no? Sí, ya. Sí, profe. Ya, por ejemplo, este aligerado, ¿cómo está representado este, por ejemplo? Acá se ve el fierro, ¿no? Esto está representado en la planta de encofrado, ¿no? O sea, un plano mostrando todos estos refuerzos debería de haber, ¿no? Por ejemplo, esta es una losa maciza y está acá representado el fierro. ¿Por qué no se especifica qué fierro es acá? Porque como son acá en realidad paños pequeños, se está indicando acá. Losa maciza típico para la altura de 20, 8 milímetros a cada 15 centímetros inferior y superior, ambos sentidos, ¿no? Entonces ya ahí se sabe. Se sabe que a qué espaciamiento y de qué diámetro, pero cuánto cortar, bueno, acá está indicado, ¿no? Ya entonces se espera un plano así. ¿Alguna duda adicional? Profe, Sí. quería pedirle si es que podía agrandar el plazo de la entrega del avance. Bueno, yo les diría que en realidad presenten lo que tengan, ¿no? Porque eso se trata finalmente de un trabajo escalonado, ¿no? ¿No? Ya, vamos a dejar de grabar porque